Hijo mío, hija mía, te estoy hablando a ti. Te daré de más. Sí, te daré de más. Te daré en abundancia para que repartas a aquel que necesita. Hijo mío, voy a llenar tus graneros. Hija mía, voy a llenar tus graneros. Será tanta y tanta la provisión que repartirás al uno y al otro. Yo te mostraré, hijo mío, hija mía, te voy a mostrar dónde está la necesidad para que la suplas. Es por eso que te daré de más, porque conozco tu corazón. Sé que no eres egoísta, hijo mío. Sé que no eres egoísta, hija mía. Y sé que vas a bendecir y le darás a aquel que no tiene. Por eso te daré en abundancia, porque repartirás al necesitado de lo mucho que tendrás. Sí, porque no te daré poco. Escúchame. Te estoy hablando a ti, mi hijo. Te estoy hablando a ti, mi hija. No es casualidad que ahora mismo estés viendo este video. No te daré poco, te daré mucho. ¿Sabes para qué te voy a dar mucho? Para que repartas, porque conozco tu corazón. Tienes un corazón dadivoso, y eso es lo que de ti me he agradado. Óyelo, hija mía. Óyelo, hijo mío. Eso es lo que de ti me ha agradado, el corazón dadivoso que tienes. Por eso prepárate, porque te daré de más y no de menos. Hoy te estoy diciendo, te daré de más y no de menos, para que puedas repartir y le puedas dar a aquellos que necesitan. Dos cosas he visto de ti, y esas dos cosas han provocado que la provisión se desate. La primera, no eres egoísta, y la segunda, tienes un corazón dadivoso. Das por gracia lo que por gracia recibes. Por eso te voy a dar de más. Por eso vas a recibir una multiplicación grande. A ti te digo, vas a recibir más. Prepárate, hijo mío. Si esta reflexión y esta palabra tú la has recibido para ti, compártela con alguien más. Y no olvides seguirnos en esta página, Héctor Luis Pérez Maldonado. Dios te bendiga.